Mamá, a mí me decían la bruja. 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 Oi, pessoal! Hoje chegamos ao último episódio da série Mundaréu na Colômbia. Nessa pesquisa que fizemos nos últimos 2 anos, a gente está em busca de antropólogas que pesquisem ciência e tecnologia de uma perspectiva feminista. Encontramos muitas antropólogas feministas, antropólogas que pesquisam ciência, algumas que trabalham com tecnologia, mas a verdade é que bem poucas fazem esse cruzamento entre perspectivas feministas e a ciência e a tecnologia, como a professora Tânia Pérez Bustos. Se você ainda não conhece a minha voz, eu sou Daniela Mânica, coordenadora do Mundaréu, antropóloga e pesquisadora da Unicamp em Campinas, no Brasil. Conheço Tânia como referência bibliográfica há muitos anos e cruzei com ela pessoalmente há uns 6 anos, acho, que eu me lembre. Mas eu fiquei muito feliz quando a Tânia concordou em estar conosco nessa pesquisa. Tânia esteve aqui em Campinas em 2024, nós fizemos a linda colcha de relatos, que está lá no site do Mundaréu, na aba de oficinas, a gente vai deixar o link na descrição aqui do episódio. E nós fizemos várias outras coisas juntas também. Ela foi nossa anfitriã em Bogotá, organizou nossa agenda de entrevistas, nos acompanhou em todas as gravações e coordenou comigo a produção dessa série que se encerra hoje. Hoje a gente vai falar para você sobre a pesquisa da Tânia. Ela trabalha a partir das interpelações que as tecnologias têxteis nos colocam e suas interfaces com os temas de cuidado e perspectivas feministas. Para essa conversa, ela trouxe Isabel Gonzalez e a gente conversou na véspera de um evento lindo, um encontro com ativistas têxteis que aconteceu no Parque Nacional em Bogotá no dia seguinte. Lá na nossa página, a gente vai colocar umas fotos da gravação e desse evento também. Mas agora vem comigo conhecer essas 2 mulheres incríveis e as suas abordagens criativas. Nós começamos a conversa pedindo para elas se apresentarem. Pues bueno, yo soy Tania Pérez Bustos, de formación antropóloga, de formación base, y me digo antropóloga, pero mi formación de posgrado es muy indisciplinada. Yo suelo llamarlo así. Hice un posgrado en estudios del desarrollo y el doctorado que tengo es un doctorado en educación. Nessa pesquisa de mestrado com estudos do desenvolvimento, a Tânia nos contou que estudou o intercâmbio cultural entre meninos e meninas da Holanda e da Nicarágua, que trocavam cartas. Ela queria ver como as ideias de desenvolvimento e pobreza se construíam desde a infância. Estava interessada nos espaços de geração e reprodução de conhecimentos. Dali, ela foi trabalhar também com divulgação científica. Antes de hacer la maestría trabajaba en un museo de ciencia, un museo de ciencia aquí en Bogotá que se llama Maloca, y trabajaba en la parte educativa del museo. Por eso también todo el tema de la divulgación científica, de la popularización de la ciencia, de la comunicación de la ciencia, estas categorías pues siempre han estado muy cercanas a mi trabajo aquí en Colombia. Y incluso trabajé también sobre temas de presencia de mujeres en la ciencia, de mujeres diversas, o sea, a propósito de la pregunta por la interseccionalidad, después de que terminé el doctorado, hice una investigación sobre mujeres científicas, mujeres en el campo científico, pero mujeres un poco por fuera de la norma heterosexual y blanca. Entonces estaba dando cuenta de dónde estaban ubicadas las mujeres negras, indígenas, lesbianas, trans en la universidad, qué tipo de investigación hacían y cómo su investigación estaba como en ese puente donde no era solamente la ciencia, sino un poco hacia afuera. Y entonces en esa época como que la pregunta tenía que ver más como por la ciencia como campo, por los escenarios de producción, como decía, y reproducción del conocimiento, los espacios educativos como espacios que a veces están muy al servicio de la reproducción de un cierto modelo de ciencia hegemónica.
Assim, desde o doutorado, ela tinha um interesse sobre as relações entre gênero e ciência. A Tânia se descreveu como uma feminista indisciplinada. Yo llego al feminismo desde la teoría, no tanto desde la movilización, digamos, no tanto de la calle, sino desde mi trabajo investigativo. Como que es un marco referencial que me ayudó a entender preguntas que tenía y a ubicarme dentro de esas preguntas. Eso, soy una feminista indisciplinada, una feminista indisciplinada, en el sentido que no tengo pues una formación, y mi trabajo específicamente como feminista llega en el campo, directamente en el campo de los estudios de ciencia y tecnología, que como hemos hablado en otros momentos con ustedes, creo que son pocos los referentes que hay en América Latina con ese cruce. Hace unos años escribimos un capítulo del libro con unas colegas mostrando eso, cómo a veces uno encuentra gente de ciencia y tecnología que no mira hacia el feminismo y viceversa. Feminismos, o sea, investigadoras feministas que no encuentran en la ciencia y la tecnología como un campo, unas preguntas. Bem, a gente conversou também com Isabel Gonzalez, antropóloga e ativista feminista. Tem especialização em direitos humanos e direito internacional humanitário. As suas pesquisas envolvem memória, materialidades e sociedade. Bueno, mi nombre es Isabel González Arango. Soy colombiana, nací en Medellín. Lo digo porque hoy nos encontramos en Bogotá y nos encontramos en Bogotá por una circunstancia maravillosa de pensar en concreto esto que viene contándonos Tania de el textil como tecnología, el textil como activismo, el textil como acción, fuera de escenarios, digamos, más académicos y llevarlos a la calle. Pues mi profesión es ser antropóloga, mi formación de base es antropología. Luego hice una especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y mi maestría es en Ciencias de la Información con énfasis en Memoria y Sociedad. Y desde hace más de 20 años, el tema central o mi pregunta central de trabajo, de investigación ha sido la memoria y la memoria enfocada o como pregunta, como campo de hacer, de acción en el contexto del conflicto armado en Colombia. A pesquisa de Isabel é atravessada pelas histórias de guerrilhas. Ela fala de dor e sofrimento pela violência e pelas mortes causadas pelos conflitos armados. Ela recupera histórias e memórias das pessoas afetadas por esse contexto. Mas não a partir de entrevistas ou de perguntas diretas sobre isso, e sim com dinâmicas diferentes, que trazem à tona essas narrativas de formas não necessariamente verbais. Entonces, desde hace mucho tiempo, sintiéndome interpelada por crecer en un país que siempre ha estado en guerra, siempre ha estado en medio del conflicto, cómo conocer estas historias, las historias más rurales, las historias más lejanas a las ciudades, que la experiencia es distinta, pero también existe. Entonces, digamos que ese tema de las memorias, que es lo que vengo trabajando, está muy enfocada ahí. Y eso me posibilitó empezar a buscar formas de trabajo en las que pudiéramos hacer preguntas, en la que el dolor y el sufrimiento no estuvieran en el centro. Y eso implicó generar metodologías y formas en las que la vida estuviera en el centro, la práctica, el presente, pero también traer oficios y tradiciones que venían de atrás y que se habían roto por muchas de estas dinámicas del desplazamiento, los duelos que también las habían roto. Y ahí, desde el año 2009,
trabajo con una asociación de víctimas que se llama la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón. E desde 2009, ela trabalha com essa Associação de Vítimas pela Paz e Esperança de Sonson, que fica na região de Antioquia, mais ao norte da Colômbia. A partir desse movimento junto à Universidade de Antioquia, Isabel começou a questionar outras questões em diálogo com a memória, como, por exemplo, o papel do testemunho da verdade, o papel da justiça e da reparação. Y a partir de ese proyecto decimos que hay que preguntar otras cosas, que veníamos en diálogos, que la memoria, ¿cierto? Pero una memoria también como que quién tiene el testimonio para saber qué es la verdad, la justicia, la reparación, estaba en ese ámbito. Nesse processo, o trabalho com a costura e o têxtil abriu uma série de possibilidades de narrativa e de cuidado que Isabel começou a experimentar. Entonces haciendo muñecos de trapo y juguetes y demás, empezamos a pensar metodologías de trabajo distintos desde el hacer. Y cuando llegamos a trabajar en el 2009 con esa asociación, invitamos a las mujeres a coser muñecas. Y esa costura de las muñecas tenía la intención de hablar de unas trayectorias de vida más largas, que no las definieran solo como víctimas del conflicto armado. Y esos experimentos, esas experimentaciones fueron muy bonitas porque, digamos, hoy podríamos hablar de tecnologías de la denuncia o formas del testimonio, formas materiales del testimonio, que eso también es una tecnología. Entonces es un campo que digamos que empieza a traernos como formas en los que se narra, pero no se narra solo con palabras, sino que se narra a través de los objetos, de los artefactos. Y el artefacto ahí ya no es solo objeto, el artefacto es un mediador, un posibilitador. Durante o doutorado, Tânia trabalhou com comunidades de software livre. Pesquisou artefatos como computadores, celulares, esses dispositivos que normalmente contam como tecnologia no senso comum. Até que em 2013 surgiu uma oportunidade de trabalhar com uma comunidade de artesãs. E aí ela nos contou que o artesanato sempre a tinha fascinado, então ela começou a olhar para o têxtil também como tecnologia. Y ya para ese momento yo tenía una relación cercana con las preguntas por la tecnología, pero sobre todo entendiendo la tecnología como dispositivo de construcción de conocimiento. Había hecho cosas sobre tecnologías digitales. En mi trabajo doctoral yo trabajé con comunidades de software libre, colectivos que trabajan con temas digitales. Entonces mi acercamiento a la tecnología un poco en principio pasa por el lugar común de lo que todos entendemos como tecnología hoy día, ¿no? Los computadores, los celulares, esos dispositivos. Y en el año 2013 surge una convocatoria nacional que tiene que ver con una convocatoria de investigación que se nombraba Diálogo de Saberes, y la estaba financiando en parte una entidad del Estado que se conoce como Artesanías de Colombia, aquí. Y eran fondos específicos para trabajar con comunidades de artesanos. Yo nunca había trabajado con comunidades de artesanos. Tenía como una fascinación por esos artefactos, me llamaban mucho la atención y en ese proceso yo me doy cuenta, digamos que hay unas invitaciones empíricas, epistemológicas de estas mujeres que van a ser muy importantes para mi trabajo, porque son unas invitaciones que me invitan a hacer una etnografía que yo en su momento llamo de contacto, es decir, una etnografía que tiene que pasar por el contacto, también ahí inspirada, por supuesto, en el trabajo de María Puig de la Bella Casa. Y bueno,
Entonces así llego yo un poco a la pregunta por lo textil y en ese momento, cuando llego yo a la pregunta por lo textil, se centra mi trabajo en los últimos 10 años, un poquito más, entendiendo el textil como tecnología. Que esa pregunta por lo textil como tecnología, que aparece cruzada por esos diálogos entre lo que la gente del común entiende como tecnología, la ingeniería, y hemos hecho muchos trabajos con ingenieros, con diseñadores mediáticos, digamos, que hacen cosas más digitales y poniendo en conversación las tecnologías textiles con las tecnologías digitales, entendiendo que lo textil es un antecedente práctico de las tecnologías digitales y comienzo pues un poco como a partir de ese cruce y luego ya mirando más el textil en sí mismo como tecnología de memoria. Y mi encuentro con Isabel va a ser muy importante como tecnología. Yo llamo como tecnología de conocimiento y como tecnología de cuidado. Es un poco como las categorías que propongo. A Tânia sempre fala em suas apresentações como a indústria têxtil está nos marcos do início da Revolução Industrial e do capitalismo. Mas hoje, quando a gente fala em tecnologia, todo mundo pensa em celular, computador, internet, essas coisas. A pesquisa da Tânia é importante ao recuperar não somente essa dimensão do trabalho têxtil em si, que é trabalho e é técnico, por assim dizer, mas também as dimensões de cuidado e as diversas interposições que as materialidades têxteis provocam, que elas impõem a partir da prática. É muito interessante. E a Isabel falou um pouquinho sobre isso também na nossa conversa. Y lo textil, sin duda alguna, es tecnología y ciencia para mí. Y lo es ontológicamente, pues, o sea, es que es desde pensarnos la fibra, desde pensarnos la construcción de la aguja, el hilo, ¿cierto? O sea, cuando entiendes eso, sabes también que eso nos ha hecho humanos. Tan importante como el fuego, la rueda, entender la aguja, la fibra, el hilo. La construcción del abrigo, lo que nos... esas preguntas que son como tan constitutivas de lo humano, digamos, es entender esas tecnologías desde esa escala. Y ahí, digamos, es como la exploración, la fuerza, llegar a lo artesanal, de preocuparse por esa relación de cómo cuidan las ovejas las mujeres de Sonsón para ser ruanas perrileñas en una vereda que luego fue totalmente desplazada por la guerra y ya no pueden hacer esas ruanas o esas cobijas porque hay un corte. Entonces no es como que se teje o se cose con cualquier cosa, es una relación con esa naturaleza. Y hay unas, ya no es la misma madera, no es la misma lana, no son los mismos materiales. Entender que esas tecnologías propician unos materiales específicos, unas herramientas específicas para construir, en este caso, artefactos, objetos, textos textiles, que eso es una cosa bien bella. Olhar para o fazer têxtil e as suas materialidades permite também conectar com as diversas outras dimensões que compõem o social. Por exemplo, o acesso à lã e aos tecidos, às agulhas e às fontes desses materiais, os ambientes que as produzem. Nessa relação com o têxtil, Tânia encontrou convergências para pensar e tensionar a categoria de cuidado. Ela vai caracterizar o trabalho dessas mulheres artesãs como um trabalho cuidadoso. E ela também pensa a relação entre esse tipo de trabalho cuidadoso e o trabalho que mulheres nas ciências estão fazendo. Tentando entender, con esta inspiración del trabajo de María Puig de la Bella Casa, entender cómo el trabajo de estas mujeres podía entenderse como un trabajo, hoy digo cuidadoso, más que de cuidado, porque digamos que la categoría de trabajo de cuidado refiere de manera muy directa al trabajo doméstico o al trabajo precarizado que hacen algunos sectores feminizados, son trabajos subalternizados. Yo creo que el trabajo que hacen algunas mujeres en la ciencia también está en ese dominio y pasa mucho con las maestras, con la docencia, pasa mucho con el trabajo que hay que hacer administrativo y de cuidado dentro de la investigación también, que mucha gente ya ha estudiado que eso además está feminizado, está precarizado, bueno, como esa categoría de trabajo de cuidado, pero yo he dicho en varios momentos que no todo, que el cuidado es un trabajo, pero no solo es un trabajo. Siempre es un trabajo, pero no solo es un trabajo.
O trabalho cuidadoso também é uma maneira diferente de fazer as coisas. Fazer com atenção aos detalhes. Envolve delicadeza e lentidão com as práticas. Como a produção de conhecimento científico poderia se inspirar no trabalho cuidadoso dessas bordadeiras e artesãs? Tânia fala um pouco sobre isso também, e sobre como essas questões se desdobram em perguntas antropológicas e em estratégias etnográficas diferentes. Y quiero como resaltar un poco lo delicado. Hay mucho esfuerzo en hacer las cosas delicadas, ¿no? Porque a veces como que se siente que es como un pasatiempo. Y también, porque por favor vivan los pasatiempos, pero pues hay trabajo ahí, ¿no? Un tipo de trabajo, una forma de una práctica concreta, un hacer. Entonces, ahí comienzan a aparecer como unas preguntas más ontológicas, en donde yo me pregunto cómo ese trabajo, ese hacer cuidadoso que tienen estas bordadoras, puede inspirar, o sea, puede ayudar a pensar el conocimiento, la forma de producir conocimiento, en un contexto de diálogo en donde se estaban haciendo unas experimentaciones. Era un proyecto muy especulativo con este equipo de ingeniería, y entonces pues generamos espacios de encuentro, de diálogo entre una comunidad y la otra, para sí generar como algunas, digamos, dispositivos tecnológicos y interfaces de usuario y ese tipo de asuntos se hicieron, pero el ejercicio era más experimental, no era tanto, digamos, un proceso de diseño donde yo estoy construyendo un prototipo y estoy esperando que funcione, sino era un espacio más especulativo de encuentro. O así se fue configurando, ¿no? Así se fue configurando. Esto a partir de un trabajo etnográfico que yo creo que me fue permitiendo a mí posibilitar esa dimensión de la etnografía, en donde la etnografía no solamente está entendiendo una cosa que ocurre tal cual es, sino que también está mediando, también está permitiendo la conversación, también está posibilitando ese ejercicio de encuentro. Por eso es mediativo también. Y por eso también es un espacio que puede tener dimensiones, digamos, activas, transformadoras de las realidades que estudia. Esse trabalho cuidadoso não é algo que a antropóloga vai observar e etnografar. Ao trazer essas experimentações e especulações para suas práticas etnográficas, a Tânia abre também um espaço para uma crítica feminista importante para os modos de funcionamento das ciências contemporâneas, inclusive a antropologia. Eu perguntei sobre como elas negociam essas estratégias metodológicas com as suas interlocutoras de pesquisa. E aqui agora vem um trecho longo da fala da Tânia, no qual ela vai explicar como a sua metodologia de trabalho com os têxteis e as tecelãs está articulada a uma ética feminista de cuidado, de horizontalidade, de respeito com o espaço de pesquisa e com as pessoas que participam dele. Bueno, el textil no es solo algo que se estudia, ¿sí? O sea, cuando Isabel nos cuenta sobre estos artefactos de memoria, no se trata de una antropóloga, de unas antropólogas que observan, miran esos objetos que están allí y hablan de ellos, sino que se entiende, cuando se está hablando de metodología, se entiende, y ahí creo que hay una dimensión, digamos, de la tecnología, en donde no solamente se están estudiando los textiles como tecnologías, sino que se está estudiando con los textiles como tecnologías, incluso como dispositivos de investigación. Y eso hace que el trabajo, digamos, entendiendo que para mí como antropóloga es muy importante el trabajo empírico, es decir, el trabajo, lo que se conoce como trabajo de campo, no siempre lo llamo trabajo de campo, ahora estoy refiriéndome más a eso como trabajo empírico, como este ejercicio de entender unas preguntas, pero también, como decía hace un momento, investigaciones que también, todas las investigaciones intervienen en las realidades en las que estudian, pero un poco llevar eso al límite mismo de la práctica. No solamente como un supuesto más teórico. Sí, o sea, la señora que mira televisión mientras teje, ¿sí? Cuando nos preguntamos por ese territorio que se está construyendo ahí entre personas, cosas y demás y todo lo que pasa ahí, y una manera en la que uno se puede preguntar por eso es preguntándose con eso. Y en ese sentido, con eso me refiero con lo que las personas están haciendo.
¿sí? Y en el caso mío, y bueno, Isabel, por supuesto, creo que desde mucho antes lo tenía incorporado en su práctica, es esta cosa de yo no puedo entender lo textil sin lo textil y no puedo entender el hacer textil sin el hacer textil, ¿sí? Y si el textil es una tecnología que es tan, con la que nos ha acompañado y nos acompaña y es tan definitoria de lo que somos, es más un ejercicio de no ver la presencia que tiene, que esa digamos, es una invisibilización política de ese artefacto, pero también el ejercicio de tomar ese artefacto y decir, bueno, ¿qué pasa si yo llevo al extremo esse artefacto e hago perguntas com ele? A Tânia está propondo, então, que a pesquisa não seja feita sobre o têxtil, mas com o têxtil. Isso significa que para entender o fazer têxtil é preciso se colocar no lugar de fazer coisas com os tecidos, os bordados, os crochês, o que seja. A tecnologia têxtil é uma forma de produzir coisas e é também um dispositivo de investigação antropológica. Um dispositivo poderoso, ancestral, conhecido há muitos e muitos séculos, e um dispositivo que produz intimidade. Entonces las preguntas se hacen con el hacer textil. Entonces con los colectivos y el trabajo que ustedes van a ver mañana, pues es un trabajo donde la gente se reúne a hacer textil, porque el hacer textil como tecnología convoca de unas maneras muy particulares. Metodológicamente hablando, si lo pensamos, o sea, no es hacer una entrevista, es una tecnología, es un dispositivo de investigación que supone este espacio que tenemos aquí, supone una relación en donde nos estamos encontrando con la mirada, con la palabra de una manera que es muy distinta a si aquí entre medio tuviéramos un pedazo de tela y cada una tuviese una aguja enhebrada en las manos. El tipo de conversaciones que se estarían dando están atravesadas, transformadas y construidas por esas materialidades. Y entonces, si tenemos esa claridad, que es una claridad pues que ya lo sabían los costureros, no de la memoria, sino todos los otros, las juntanzas de mujeres a tejer en las casas, ya sabían que eso las ponía en una disposición de conversar sobre ciertos temas, de relacionarse de ciertas maneras. El hacer textil en esos contextos es un productor de intimidad entre las personas que están ahí. Genera vínculos de un cierto tipo. Si eso pasa entre las reuniones de las tías que se reunían en un comedor a hacer eso, si eso pasa ahí, ¿qué pasa si eso ocurre también cuando yo estoy juntando 12, 13 iniciativas de activismo textil que no se conocen o que apenas se han visto y los ponemos a trabajar en torno a una tela, ¿no? Allí, como lo ha dicho Isabel en otros momentos, no es un pretexto. Entonces, si yo sé que el hacer textil produce intimidad y quiero trabajar con eso etnográficamente, ¿qué responsabilidad me devuelve eso? Me dice, bueno, si esto está produciendo intimidad, ¿cómo genero yo un espacio y cómo soy responsable de esa intimidad que se está produciendo? De modo tal, pues que esa intimidad sea también configuradora de vínculos y que yo no simplemente pues esté generando un ejercicio de apropiación de la técnica o del trabajo y luego se me olvida porque ya recogí la información y chao la intimidad. Entonces, en términos empíricos, eso ha sido muy importante para el trabajo. Tânia fala da importância de, como antropóloga, assumir a responsabilidade da criação dessa intimidade que é produzida e dos vínculos de pesquisa que se criam a partir dali. Mas, para além disso, esse tipo de metodologia abre para que ela possa experimentar estratégias feministas de se produzir ciência, como, por exemplo, horizontalizar e coletivizar as perguntas de pesquisa, ou então questionar a separação entre sujeito e objeto na pesquisa. Intento pensar los espacios más experimentales, más como laboratorios, como espacios de especulación, en donde no es tan clara esa entrada y esa salida, y eso hace algo que es muy importante en términos metodológicos, y es que genera un mecanismo, en términos feministas también, de horizontalizar las preguntas de investigación. La pregunta de investigación no es solo mi pregunta, un dispositivo que yo genero para que la gente se sienta bien y me responda a mi pregunta, sino que es que mi pregunta también es la pregunta de la gente que está ahí. Entonces estamos todos respondiendo preguntas que tenemos, ¿sí?
Y la gente está ahí aprendiendo y creciendo y eso pone en tensión una dicotomía que está muy presente en ciertas nociones de producción de conocimiento que se conocen como androcéntricas, en donde hay algo que es estudiado por alguien que estudia y se establece esa diferencia. Entonces, en términos de práctica, se están generando espacios que tampoco tienen una entrada y una salida, mi pregunta, tu respuesta, sino que si todos tenemos preguntas, si genero yo un espacio de experimentación, pues no sabemos qué va a pasar. Y eso está bien, porque también nos enfrentamos digamos, a lo desconocido, a lo que no sabemos, y es una forma de investigar que horizontaliza, pero que también trae presente como unas prácticas que han sido muy importantes para mí, y las he aprendido en conjunto y de la mano de Isabel también, que tienen que ver con el cuidado, con la hospitalidad, con espacios, digamos, que acogen a quienes están allí, ¿no? Que a veces también esas son cosas como, pues no importa en dónde me encuentro yo con la gente. Ser responsável significa também pensar em todos os detalhes que envolvem o dispositivo de pesquisa. Ou seja, como receber as pessoas, se preocupar se elas vão estar alimentadas, se o ambiente estará confortável. Enfim, um acolhimento ao espaço de pesquisa que produz vínculos e que faz da pesquisa um dispositivo relacional. Essa ética feminista implica também se preocupar com a forma como esses processos vão aparecer posteriormente nos resultados da pesquisa. Y bueno, digamos, de ahí en adelante, pues son como reflexiones que atraviesan la práctica empírica, pero es que si esa no es la práctica empírica, de ahí para allá, pues cualquier cosa que se escriba o que se haga, pues no tiene sentido, porque es que el papel aguanta mucho. O sea, yo puedo hablar de intimidad y puedo hablar de cuidado y puedo hablar de muchas cosas muy bonitas en el papel, pero en mi práctica, pues tengo ejercicios de apropiación de conocimiento, soy extractivista, sí, y todo muy lindo y suena precioso, pero en mi práctica no está. Entonces hay que pasar por la práctica, ¿no? Por el cuerpo, por el hacer, por lo afectivo, de alguna manera, entendiendo que todas esas son categorías que siempre me interpelan de vuelta, ¿no? Yo no puedo generar una afectación sin que eso se me devuelva, ¿sí? O sea, generar un contacto sin que eso se me devuelva, en el sentido de, se siente de ambos lados, ¿no? Si yo te toco, te sientes tocada, pero yo te toco también. Entonces, bajo ese principio de la práctica y de la construcción empírica del material con el que luego se reflexiona, pues todo lo demás debería estar alimentado por eso. Nessa visita a Bogotá, a gente acompanhou Tânia e Isabel numa atividade de pesquisa e de ativismo muito bonita. No dia seguinte a essa conversa, que você acabou de escutar, nós fomos para os jardins da Biblioteca do Parque Nacional. A gente acompanhou uma atividade que se chamou Manifestando el Cuidado. Foi uma atividade que fechou um projeto internacional voltado a compreender formas de mobilização social que se deram no contexto da pandemia. A Tânia e a Isabel nos explicaram um pouco a história dessa atividade e o que ia acontecer por lá. Cuando ocurre la pandemia del COVID-19 en el año 2020, una de las cosas que hace la pandemia es que en el caso de América Latina se convierte en una forma de controlar mecanismos de movilización que se estaban dando a escala latinoamericana. Si ustedes recuerdan, en Chile hubo un estallido social muy importante en el 2019 que tuvo repercusiones aquí en Colombia también en ese mismo año. En el 2021, en abril del 2021, hay un estallido social en Colombia que dura más o menos 5 meses. Es un momento de mucha efervescencia. Hay en Colombia un presidente de derecha en ese momento. Hay casos de desapariciones que se dan, de asesinatos a manifestantes, mucha represión, que es una cosa que está ocurriendo a escala latinoamericana. Eso pasa en el 2021 y cuando eso está pasando en abril, nosotras notamos con Isabel que
que esos repertorios de denuncia que habíamos visto que estaban muy presentes, como ella lo contaba, en mujeres rurales, también como de cierta edad, digamos, mujeres víctimas que sus hijos se los llevó la guerra, que han sufrido desplazamiento, en un contexto, digamos, ajeno a los centros urbanos, de alguna manera comienza a tener repercusión, y en ese año, en el 2021, vemos que hay como una emergencia de formas, de repertorios de movilización en lenguaje textil en un contexto muy distinto, ¿sí? Que tiene que ver con violencia política, pero que está ocurriendo en contextos urbanos y están apareciendo demográficamente otros grupos etarios. Ya no son solamente mujeres mayores, sino son personas jóvenes. Ela comenta como esse tipo de violência política e de manifestação ativista acontece também em vários outros países da América Latina. E a atividade que nós fomos conhecer foi como que o encerramento desse trabalho empírico de identificar as iniciativas, suas formas e demandas. Elas desenvolveram esse trabalho junto com uma coletiva feminista chamada Miércoles de Chicas, algo como Quartas-feiras das Garotas. E um apelido, um segundo nome de Ardidas, com uma logo que é uma paródia da marca comercial Adidas, mas que dá a ela uma conotação feminista incendiária. Tem fotos lá no nosso site para você conferir. A Isabel nos contou como que o encontro foi organizado. Mañana vamos a tener un espacio de encuentro que se llama Manifestando el Cuidado y está asociado en el trabajo de Miércoles de Chicas al 8M. El año pasado hicimos 2 laboratorios, este va a ser el tercero, pero ya está más en la línea de trabajo que tiene este colectiva, que además es una plataforma que reúne a otras muchas mujeres que vienen trabajando, explorando, investigando, creando alrededor de lo textil en el espacio público, pero que también tienen esa conversa todo el tiempo en la creación más particular. Entonces, mañana, ¿qué va a pasar? Mañana nos vamos a reunir en el Parque Nacional, cerca en la biblioteca del parque. Ahí vamos a tener una mesa en la que tenemos extendido el manifiesto del cuidado de los activismos textiles, y es un manifiesto que además surgió de un taller de escritura creativa que hicimos con las iniciativas que no solo estaban en Bogotá, sino también a nivel nacional, que pudimos identificar que son 26 iniciativas con las que estamos trabajando en el proyecto, en 13 ciudades y 7 departamentos, pues como para que vean que hay más. Y nos vamos a juntar alrededor de esa reflexión, apropiarnos, leer ese manifiesto en conjunto, intervenirlo textilmente, y vamos a tener una exposición efímera de 12 de las iniciativas que están aquí en Bogotá, con sus piezas que eligieron o que crearon en ese periodo. O sea, quiero decir, de 2020 a 2022, piezas que hablaban del estallido social o de la pandemia. Por otro lado, vamos a tener una mesa de estampación para hacer camisetas con frases alusivas a lo que entendemos como el cuidado. Y eso surge también de un trabajo previo que hicimos entre febrero y marzo con el Sindicato de Trabajadoras del Hogar Independientes, que se llama Sintraín. Muchas de las frases que vamos a estampar están en relación al cuidado, las labores de cuidado y cómo esta sostiene el capitalismo. Hay un asunto también como de esa línea del cuidado. Y un picnic de bordado, que es la estrategia, digamos, la forma en que Miércoles de Chicas se toma el espacio público abierto para que la gente borde, compartamos puntadas de textiles, compartamos alrededor del cuidado en el centro. Muchas cosas en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, esto que van a ver mañana es una plataforma que está colaborando con estas 2 mujeres que tienen un compromiso con una causa muy, muy profundo, pero que en términos de cuidado y de trabajo está muy precarizado, es muy solitario, y que cuando aparece la posibilidad del trabajo colectivo es como
aquí, esto puede florecer todavía más. Entonces, va a haber muchas cosas pasando, pero la cantidad de trabajo que hay detrás de eso es enorme y claramente la financiación no alcanza a cubrir todo lo que ocurre allí. Entonces, hay mucho trabajo adicional, hay mucho trabajo extra, que es un trabajo de cuidado también. Entonces, se manifiesta el cuidado no solamente porque estamos llamando a a reconocer esa presencia, sino porque detrás de eso hay muchas horas de noche, de extras, de encuentro y de pensamiento y de ir a comprar materiales y conseguir cositas. Todo eso está ahí. Y llamo la atención a eso aquí porque eso no se ve. Ese trabajo concreto de ir y conseguir el cable que se dañó, la cosa que había, ese trabajo que sostiene que estemos acá, no lo vemos, ¿no? Y es un montón de tiempo ahí, es un montón de cuerpo ahí también. Estamos chegando ao parque. Chegamos. Bom, então, no dia seguinte, a gente foi para o Parque Nacional logo cedo. Acompanhou parte do longo processo de montar o espaço, trazer tecidos, agulhas, linhas, varais, pregadores, alfinetes, cabides, mesas, cadeiras, comida, bebida, gente, bastante gente, na vasta maioria mulheres de todas as idades. E a gente sentou para bordar juntas a toalha do manifesto. Nós participamos também da leitura e sentimos esse espaço de afeto e de intimidade que elas criaram. A gente viu gente chorando, viu gente feliz, tinha mensagem bordada muito emocionante sobre mortos pelos conflitos armados, recuperando a memória da vida dessas pessoas. Tinha peças têxteis feministas debochadas e engraçadas. Um coletivo de ativistas de empregadas domésticas falando sobre a precarização do trabalho. Uma oficina de camisetas e sacolas com frases e imagens feministas. Foi muito legal. E não dá para contar tudo que nós vivemos e vimos nesse dia. Então, a gente vai deixar você com alguns trechinhos da gente descrevendo ao vivo ali no campo que a gente estava vendo e a gravação que nós fizemos da leitura coletiva do manifesto antes da gente começar a abordar. No nosso site vocês podem ver algumas fotos desse dia. A gente agradece Tânia, Isabel e todas as mulheres e coletivas ali presentes pela abertura com o Mundaréu e agradece pela oportunidade de trazer um pouco do que nós conhecemos aqui para você, nosso ouvinte. Fiquem então com a nossa gravação no parque. A gente está chegando perto do local de encontro, passando pelo lado da biblioteca e chegando numa praça que está toda cheia de bandeirinhas coloridas, tecidos grandes com bordados e desenhos, bastante cor. As pessoas estão montando as coisas. Eu estou aqui fotografando um mural muito bonito, feito com vários tecidos bordados. São bordados lindos. Tem muitos rostos de meninas, mulheres, mãos, úteros, passarinhos, borboletas, corpos, elefantes, crianças, corações e frases dizendo: Nossos muertos, nem um minuto de silêncio, resistir, merecemos uma vida digna e segura, la lucha no cesa, mujeres resilientes, aqui se gesta la vida, free and strong, libres e fuertes, território de paz e muitas outras coisas muito lindas. Estou muito feliz de estar aqui. Sí. Entonces, Hola, Tania. hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Uma colcha de retalhos. Sí, pero de crochet, porque las Ajá. colchas de retalios usualmente son más como esa, Ah, sim. porque los retazos son como retazos de tela. En Ajá. cambio acá es más una colcha nosotros le decimos una colcha de grannies, que es como el nombre que viene de Estados Unidos, que estos se les llaman granny squares, que son como cuadrados hechos por la abuela. Entonces hay muchas colchas, como cobijas, mantas que están hechas con cuadritos. Pero el concepto de colcha de retalios es más ese, que son retazos de tela. Pero pues claro, hacer esto es tremendo. Son Sí. muchos cuadritos. E Listo. uma vulva gigante. Aquí Sí. también, esta también. Acá também. Essa está parecendo como se chama em Brasília? Calcinha. Sí, una calzón. Una Por eso calzón. es que el colectivo, lo que ellos hacen es unas acciones que se llama Miércoles de Chicas, el manifiesto del brasier y solo cuco. Ah, sim. El brasier, el Brasier cuco, é sutiã. y a los calzones se les dice cucos. Ah, cuco. Y había una tienda de ropa interior que tenía como una feria del brasier y solo cuco. Entonces uno iba y compraba brasieres y cucos baratos. Entonces Ujú. ellas toman también ese imaginario popular asociado a esa feria, Uhum. la feria del brasier y solo cuco, y entonces retoman esto del manifiesto del brasier y solo cuco, Uhum. como asociado ellas trabajan el 8M y esto de alguna manera se conecta con el 8M, con el Ujú. 8 de marzo Uhum. y el 25 de noviembre. Son como los dos momentos en donde hacen propuestas de intervención, Uhum. de intervención colectiva. Lindo. Me gostou isso. Que vulvaridade. ¡Qué barbaridad! Sí. Estes todos são dele. São máscaras, eu diria que são mais como balaclavas. Elas estão vestidas em manequins, que é só a cabeça das manequins, né? São 6. E são balaclavas muito coloridas, bordadas, com paetê, com pompom, lã, muitas cores. Me passa uma ideia de uma revolução explosiva em emoção, cor, textura. E é isso. Estava aí essa. Especial. Sí, claro, pero mira, Magdalena Cocubana, 2 de septiembre del 2019. Sí, mismo año. Tame Arauca, cacica del pueblo seminómada Macaguán. Es una mujer indígena. Pero como este ejercicio de decorar el pañuelo, o sea, un pañuelo que está hablando del asesinato de un líder social, y que lo decores y que te pongas a hacerle el borde, es como que uno dice... ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? No, yo creo que hay una cosa ahí, que ya con Isabel escribimos algo sobre ese hola guapo, como de detenerse sobre la denuncia lo que hace es un detenerse sobre el asesinato. Entonces yo tengo que estar ahí con el nombre un montón de tiempo y el borde, ¿no? Y que es como si esa fuerza de la lentitud quisiera imprimir esa fuerza de la lentitud a la masacre. Uhum. Es una extensión del acontecimiento también, de la muerte. Claro, la una memoria. extensión de la vida. Sí, también como para recordar, para conmemorar, para honrar. honrar también, o sea, como estar ahí, ¿no? También como Sí. esa cosa de Traer. que pasa mucho como con los procesos de duelo. Uhum. Pero yo creo que estas cosas hay que entenderlas más allá del duelo, digamos, del dolor colectivo. Este tipo de trabajo textil también es una manera como de hacer que la persona permanezca en el tiempo. Sí. ¿Sí? Entonces no es solamente el dolor, tramitar el dolor, sino hay una cosa política que excede un poco pasa por el dolor, pero trasciende eso. Pero les queremos decir que muchas gracias por este llamado, por haber atendido este llamado a salir a la calle con nuestras telas, nuestros trapos, nuestros pañuelos, nuestras obras, nuestros delantales. Y con esto iniciamos manifestando el cuidado, que es una acción que hemos hecho junto con Miércoles de Chicas. Este laboratorio lo pensamos con ellas, integrando la acción que ellas todos los años hacen los 8 de marzo,
y esto se volvió y se amplió de una manera muy maravillosa porque queríamos juntarnos las iniciativas de activismo textil que estuviéramos en Bogotá o en sus cercanías y también, digamos, apoyar esas acciones que hacemos desde muchos lugares. Y este mantel, este escrito que está acá, lo hicimos colectivamente. Digamos, lo que nos motivó a pensar eran las formas del cuidado en la manifestación textil, en el movimiento. Y incluso tenemos una instrucción de cómo cuidar con hilo y aguja, porque se amplía no solo como al tema de los movimientos, del activismo, de salir a la calle, sino una reflexión importante, ese hacer que nosotras tenemos como permite cuidar. Entonces, lo que queremos hacer durante todo el día. Una arranca a leer una parte y las otras van siguiendo. Y la intención es hacer una ilustración textil de esta tela, de este mantel. Entonces, cada quien ver qué quiere integrar, bordar, poner, para que vamos, digamos, nutriendo de hilos y seguirle el hilo a esta conversación. Que ya no solamente sea el texto, sino que ya llegue lo textil a este mantel. Poderosa, es un experimento. Un manifiesto colectivo por el cuidado desde el hacer textil. Cuidamos porque prestamos atención desde nuestros activismos. Nos resignificamos a través del textil, pues bordamos, tejemos para reivindicar vidas, perdonarnos y cuidar nuestros corazones. Nuestro corazón. Buscamos la belleza en lo sutil, en lo cotidiano que a veces pasa desapercibido. Transitamos de una sociedad del dominio a una de cooperación y la solidaridad. Habitamos espacios creativos porque nos conectan. Nos juntamos para ser en libertad. Atendemos nuestra intuición y no cambiamos nuestro criterio por otras personas, pues tenemos claro lo que queremos y sentimos. Vemos la quietud del bordado como virtud, pues es muy distinta de la pasividad. Nos unimos desde un vínculo cuidadoso para entender los ritmos de cada quien. Elegimos cada detalle con una intención consciente de cada material, hilo, aguja, color, puntada, mensajes y técnicas para que todo tenga amor y cuidado que queremos que alguien más sienta con una pieza textil. Nos permitimos la espontaneidad de la creación. Llevamos la calle de textil, salimos con la tela y aguja en manos para compartir compañía. Recreamos en nuestros movimientos lo divino de lo cotidiano y nos abrazamos ante lo hermoso del mundo. Cuidamos de nuestras manos y corazones cuando salimos a guiar con las agujas, porque estamos atentas al movimiento que se crea en el encuentro. Cuidamos el movimiento de esas manos cuando bordamos porque son la extensión de nuestros pensamientos. ¿Ves? Cuidamos para seguir extendiendo nuestros pensamientos y la idea es que ahora cada una con mucha libertad tome agujas, hilos, hay telitas y empecemos como la acción de empezar a bordar este manifiesto. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Esse foi o episódio Tecnologias Feministas e o Trabalho Cuidadoso. Agradecemos muito pela sua escuta. Mais informações sobre as participantes do episódio e o projeto do Mundaréu você encontra na nossa página mundaréu.labjor.unicamp.br. A gente agradece o apoio da equipe que esteve em Bogotá, Clarissa Resch, Irene do Planalto Chemin e eu, e a Tânia Pérez Bustos. A equipe que ajudou a produzir esse episódio foi Isabela Dantas, Maxi Viana, Fernanda Mariá, Igor Pereira e Gabriel Marçal.
A música dessa série é Bruja, de La Perla. A FAPESP, a Unicamp e o CNPq apoiam o Mundaréu e somos gratas por isso. Esse foi o último episódio da série Mundaréu na Colômbia e a gente encerra aqui esse ciclo. Mas em breve nós voltamos com novas séries e com a nossa 6ª temporada que começará em agosto. Um abraço e até lá! Y no borrarte mis manos, joder.